Bueno, buenos días. Eh, en la clase de hoy voy a dar justamente alguna aproximación sobre las teorías que nos permiten interpretar la organización social. En realidad tengo estructurada la clase en 5 puntos, donde las dos primeras puntos tienen que ver con algunos aspectos teórico-conceptuales, también algunos enfoques para que nos permiten justamente tomar algunas herramientas desde las ciencias sociales como para poder indagar justamente en la organización social en las ciudades. Y 3 puntos donde vamos a ver algunas cuestiones como para manejar desde la empiria estos procesos de organización social a través del análisis de los actores, los modos de producción del suelo y del espacio urbano, y también teniendo una posibilidad de acercarnos a ese conocimiento de la expresión en el espacio de lo social. En realidad, vamos a tratar de transitar algunos aspectos que nos vinculan lo social, la dimensión social, con la dimensión física. En realidad, nosotros como arquitectos estamos muy acostumbrados a entrar al tema o entrar al problema desde lo físico-espacial, desde lo morfológico, desde lo funcional. En esta oportunidad, lo que les proponemos es justamente pensar en términos de la dimensión social, ¿no? Hay como dos planos distintos que tenemos que manejar o que reconocer, como plantea Milton Santos, el plano de los objetos, y los objetos, el espacio, los distintos artefactos que se dan en ese espacio, y el plano de las acciones, ¿no? Las acciones que desarrolla esa organización social, las acciones en lo político, las acciones en lo económico. Eh, las clases, bueno, están estructuradas en principio la entrada desde la dimensión social, espacial, que es, bueno, la participación que tuvo el arquitecto Etulain. Esta es de la dimensión social, y la próxima seguramente será con la arquitecta López de la dimensión económica. Bueno, a ver, no lo corre. Bueno, retomando el tema. En principio, bueno, tenemos que tener en cuenta que las teorías son un conjunto de conocimientos que nos permiten eh, eh, describir y explicar determinados procesos, en este caso los procesos de organización social y los procesos de configuración que tienen que ver con la configuración de las ciudades. En realidad, desde las teorías, nosotros en realidad vamos a hacer, en particular mi participación, va a tener una aproximación al conocimiento de esas teorías que permiten interpretar la organización social. Nos van a permitir también no solamente explicar, sino encontrar métodos y técnicas que nos permitan trabajar justamente desde esa mirada. Bueno, les decía que inicialmente
retomando una serie de conceptos donde vemos de alguna manera en el concepto de territorio, no es solamente un espacio, un ámbito, una morfología, sino que el territorio es un espacio geográfico apropiado por la sociedad, ¿no? Y en realidad lo entendemos a partir de justamente esa relación dialéctica entre sociedad y espacio, donde la sociedad interviene y lo transforma, y el espacio de alguna manera también lo condiciona las actividades o condiciona el quehacer de una sociedad sobre ese espacio. Entonces ahí ya vemos cómo está presente la sociedad como un componente básico y fundamental como para poder adentrarse en el conocimiento del territorio. Lo mismo pasa con el concepto de ciudad. El concepto de ciudad apoyados en el modelo teórico de Alomar, nos plantea la posibilidad de entender la ciudad como la vinculación de tres dimensiones: la dimensión espacial, la dimensión social y la dimensión política. En base a eso podemos ver justamente cómo el conocimiento de una ciudad podemos reconstruirlo a partir de la dimensión física, que tiene que ver con la configuración, y la dimensión social, política y económica, que tiene que ver con la organización. Ahora, ¿qué es la sociedad? En realidad es la sociedad, bueno, está puesta, está una aproximación a su conocimiento, es una agrupación de individuos con vínculos de diverso tipo, vínculos políticos, culturales, ideológicos, que se desarrollan justamente en un ámbito y que de alguna manera le otorgan identidad, esos vínculos a esa determinada organización social, ¿no? Y por otro lado, vemos que la ciudad es una sociedad local. Es una definición que tienen o que manejan se maneja desde las ciencias sociales como una posibilidad de hacer un recorte frente a la sociedad, que en su conjunto también puede ser considerada desde la dimensión global. En realidad nos manejamos entre esas dos escalas, y es necesario tener presente justamente esa multiescalaridad. Ahora, la sociedad o la ciudad como sociedad local es una de las unidades de estudio que vamos a tener desde esta mirada. En principio, bueno, porque puede producirse ese recorte de lo local, porque se puede llegar a individualizar, bueno, de qué manera tiene o constituye una unidad económica, de qué manera constituye una unidad política. Pensemos en realidad en las ciudades y en la conformación del espacio vinculado a las ciudades desde la conformación y vinculación con la dimensión política en relación a, bueno, a la posibilidad de delimitar el territorio o la unidad territorial de un municipio, de una provincia o de una región, bueno, de una región de mayor escala o de en la escala global, en las últimas transformaciones y las últimas situaciones a nivel global, favorecidos por todas las innovaciones tecnológicas. Bueno, se habla también de la ciudad global, ¿no? La ciudad conformada por distintas ciudades que en realidad
tienen más estrechas relaciones y que de alguna manera nos está dando una escala distinta a la que tenemos el cotidiano y la que denominamos como sociedad local. Y para terminar o ir terminando con el planteo o el marco conceptual y teórico en relación a las problemáticas vinculadas a la organización social, me parece que es importante también adentrarnos a ese conocimiento a partir de la identificación de procesos. Fundamentalmente ustedes van a ver en el desarrollo de la clase fundamentalmente la idea de procesos, de entender a la ciudad como un ente o un organismo que, no está, que está en crecimiento, en transformación y que a pesar de las intervenciones que se desarrollan, en realidad es un organismo inacabado, ¿no? En permanente cambio, ¿no? Y bueno, y esa entidad de cambio es la que tenemos que identificar y reconocer a partir de los procesos, ¿no? Procesos de transformación, procesos de creación, procesos de mantenimiento de las ciudades. Entonces, acá planteo con esta imagen un poco la idea del proceso de globalización como un conjunto de procesos interrelacionados que de alguna manera invaden o se distribuyen los impactos en las distintas sociedades del planeta y de alguna manera aquello que tiene que ver con la diversidad o la heterogeneidad de sociedades locales pasan a ser tomadas como sociedades prácticamente homogéneas y de alguna manera el impacto de la globalización empieza a ser distinto o a tener distintas connotaciones en los distintos ámbitos. Y bueno, entonces se habla en este sentido y en esta escala de procesos selectivos que se dan de forma simultánea y que generan una serie de contradicciones en distintos puntos del planeta, ¿no? Y Pradilla Cobos justamente plantea que estos procesos se dan en forma eh, eh, en forma contradictoria. Paralelamente se da la homogeneización y la dualización. En la medida que se homogeneizan, por ejemplo, en el territorio y en las distintas sociedades el acceso a determinadas herramientas eh, eh, otorgadas fundamentalmente o que generan una mayor posibilidad de innovación y la mayoría de las integrantes de la sociedad del planeta pueden acceder justamente, por ejemplo, a los medios o instrumentos de comunicación, a un celular, paralelamente a ese grado de homogeneización también se dan justamente procesos de dualización, donde las, la, la dualización o las diferencias entre los distintos posibilidades de acceder a esas herramientas tienen distintas repercusiones, ¿no? No es lo mismo acceder a un celular para comunicarse y hacer una llamada que hacer justamente utilizar algunos de esos instrumentos de computación para poder proveer o desarrollar una actividad laboral que genera
genera una remuneración muy importante. Entonces, algunas herramientas en realidad otorgan justamente esa posibilidad de acceder a los deseos del conjunto de la sociedad, pero también generan esa posibilidad de, de- de- de generar, de tener asimetrías en los distintos ámbitos de la sociedad. Bueno, también paralelamente procesos de integración con mayores conexiones, por ejemplo, de infraestructuras de comunicaciones. Puede ser que en el territorio en concreto, como objeto y como parte de la configuración, se generan conjuntamente con el crecimiento urbano, infraestructuras y vías de comunicación rápida, pero paralelamente esas vías de comunicación rápida sirven o están supeditadas a vincular a conectar con urbanizaciones cerradas o con ámbitos o con desarrollos inmobiliarios o desarrollos comerciales que hacen que, bueno, que si por un lado la ruta integra, pero por otro lado el ámbito que se genera o al que se genera esa conexión está aislando o fragmentando el territorio y de alguna manera incidiendo sobre las conexiones que se dan entre los distintos componentes de la sociedad. Bueno, en parte también uno de los procesos que nos interesa a nosotros analizar es el proceso de crecimiento urbano que se está dando a nivel planetario y que bueno, que en realidad cada vez más la gente se agrupa y se concentra en las ciudades, ¿no? Esa es una, una de las visiones que se puede llegar a tener en este momento. Pero bueno, paralelamente a ese proceso de crecimiento, bueno, van surgiendo toda una serie de procesos emergentes que tienen que ver con por un lado, los desequilibrios territoriales, por otro lado, las asimetrías que generan esos desequilibrios territoriales. Por otro lado, bueno, las desigualdades territoriales que pueden llegar a visualizarse a partir de las diferentes déficits que se dan en las ciudades o en los territorios en relación a poder acceder al suelo, a acceder a la vivienda, y acceder a los beneficios de vivir, por ejemplo, en una ciudad. Y también, bueno, desigualdades que se enfatizan o que se reproducen en la sociedad en términos socioeconómicos, donde en realidad algunos de esos efectos se visualizan fundamentalmente en las diferencias significativas que tienen, por ejemplo, los distintos sectores de la población en las remuneraciones y de acuerdo a las tareas laborales. La otra cuestión que es muy importante y muy significativa a entender en esta realidad y en este contexto en relación a los procesos emergentes tiene que ver con la informalidad, que es un rasgo propio de las ciudades latinoamericanas, eh, donde, bueno, planteamos en este momento cada vez es un proceso creciente, donde prácticamente algunos estudios que recientemente se han realizado en América Latina, particularmente, están entre el 20 y el 50, en algunos casos llega al 50% de la población está albergada en áreas de asentamientos informales y villas.
Bueno, ahí planteamos, yo les comentaba que, bueno, íbamos a ver, bueno, de qué manera las ciencias sociales aportan al conocimiento de justamente el, el conocimiento de las formas de interpretar el territorio de la ciudad y particularmente en términos generales al territorio desde la organización social. En este sentido, bueno, hay, para que tengan una idea, hay dos vertientes de pensamiento o dos miradas hacia la ciudad. Una que es la estructural funcionalista, donde en realidad se piensa o se busca analizar, bueno, de qué manera se vinculan y se relacionan los distintos sectores de la sociedad y de qué manera configuran una organización social estable que reproduzca la situación de esa sociedad eh, y mantenga, bueno, lo que se dice desde esta concepción, un sistema en equilibrio. Esa es una de las miradas. La otra mirada tiene que ver con las vertientes del materialismo histórico y, bueno, tiene que ver justamente con entender a la ciudad y al territorio como un sistema en permanente cambio, en un sistema en conflicto, ¿no? Donde en realidad eh, para interpretar esa realidad es necesario encontrar, bueno, cuáles son las contradicciones y cuáles son los conflictos que se dan, conflictos de intereses que se dan entre los distintos componentes que pertenecen a esa organización social, ¿no? Me parece que estas dos miradas son importantes tenerlas presentes. Me resulta interesante o una forma interesante de indagar cuando uno hace la lectura de un texto, cuál de estas dos miradas es la que se está encaminando. De alguna manera uno está visualizando cuál es la posición del autor frente a la problemática y el reconocimiento de la organización social. Y acá un dibujo, una caricatura acerca de lo que se puede llegar a interpretar como una estructura estratificada de la organización social en la ciudad capitalista, ¿no? Donde en la parte superior están, bueno, los representados las las élites que detentan el poder en la parte de los dos y están justamente en la cúspide de la pirámide, bueno, monarcas, los presidentes o las autoridades a nivel país y a nivel internacional. En la segunda y la tercera está lo que se denomina la burocracia. La burocracia bueno, y el poder del ejército, que de alguna manera hace una relación intermediaria entre las élites y las clases bajas que están en la última, en la base, ¿m? Y que, bueno, justamente este sistema o esta visión de la estructura estratificada de la sociedad tiene también una concepción distinta de acuerdo a cuál de esas miradas, de esas dos miradas que les comentaba, la realizan, ¿no? Desde la mirada estructural funcionalista se ve esta pirámide como tratando de aportar a través de la gestión
de gobierno, aportar justamente a la reproducción, al mantenimiento de esa estructura estratificada y la reproducción de esa estructura. En cambio, desde el materialismo histórico, que es la visión que se tiene respecto a esta estructura es la de, en realidad, tratar de modificarla de manera tal eh, de no mantener esas diferencias de estratos sociales y romper con la reproducción de ese sistema. Entonces hablamos de sistemas en equilibrio, vuelvo a repetir, y sistemas en conflicto. Bueno, no. Con respecto, y ya entrando acercándonos más a las teorías, bueno, básicamente podemos mencionar tres enfoques distintos. Uno, el de la ecología urbana, que en realidad, en términos generales, se dedica fundamentalmente al análisis de los procesos, ¿no? Procesos naturales, procesos sociales, procesos de transformación, los, básicamente procesos de expansión. Otra vertiente tiene que ver con la economía global, todas las teorías que están en torno a la globalización. En realidad hay autores que se dedican casi, diría yo, exclusivamente a encontrar las problemáticas y el impacto sobre el territorio y la sociedad de justamente del proceso de globalización. Y finalmente un tercer grupo de teorías están articuladas o vinculadas a la política local, eh, que en realidad son las visiones más recientes y son las que nosotros desde la cátedra tratamos de implementar, donde la base o el centro del estudio y del análisis se da fundamentalmente a partir de los procesos de democratización y la vinculación de esos procesos con el reconocimiento de los actores que intervienen en la gestión de las ciudades. Se podría desarrollar más, pero bueno, nosotros en realidad el planteo empírico fundamentalmente se trabaja con la tercera, la política local, tratando de pensar no solamente desde lo teórico la interpretación de de la realidad, sino tratando de pensar, bueno, cuál es la más ventajosa o la más adecuada forma de intervenir para transformar esa realidad. Pero también se trabaja con los aspectos que tienen que ver con la globalización y con teorías que tienen que ver con la identificación o el análisis de procesos. Bueno, bueno, estos son dos conceptos importantes a tener presentes. Uno el de gestión urbana y otro el de actor social. En principio, de todas de la organización social, de todas las relaciones y las redes de relaciones que se dan para desarrollar las prácticas, eh, prácticas sociales, en realidad nos interesa justamente poner un foco en aquellas que están vinculadas a la gestión de las ciudades y de los territorios.
En ese sentido, bueno, la idea o el concepto de gestión urbana se podría definir como un conjunto de procesos dirigidos a articular recursos para producir, hacer funcionar y mantener la ciudad y brindar bienes de consumo. Esta es una definición posible, ¿eh? Sintéticamente se puede expresar que la gestión urbana es el conjunto de articulaciones de recursos humanos, recursos eh, físicos, infraestructurales, recursos económicos, financieros, recursos políticos que se ponen en funcionamiento cuando se quiere intervenir en la ciudad. Entonces, a partir de esas redes de articulación que se dan entre distintos actores, vemos, bueno, la necesidad de pensar, bueno, de qué manera se puede intervenir en ese proceso de gestión urbana. Y el otro concepto, para tener presentes en este apartado de la exposición, es el concepto de actor social. Quienes participan de esa gestión urbana son actores, ¿no? Pero los actores no están entendidos como individuos, sino que son sujetos colectivos con identidad propia, portador de valores y recursos para actuar. Esta es una definición de Kulok. Portadores de valores y recursos para actuar en la sociedad en defensa de intereses y prioridades de quienes representa. Esta es otra cuestión que a tener en cuenta. En realidad no nos referimos a un individuo o a un hombre o una persona, sino tiene que ver con eh, una entidad o una institución o una organización en sí misma que tenga peso como para poder generar transformaciones. En ese sentido, si nos estamos refiriendo a la gestión urbana y a los actores que participan de la gestión urbana, básicamente podríamos hacer referencia bueno, actores que participan en el circuito de desarrollo de una política de infraestructuras y bueno, ¿y quiénes podrían llegar a ser? No sé si alguno de ustedes me quiere ayudar. En principio nosotros como arquitectos nos podemos poner como parte a través de la representación que tiene el Colegio de Arquitectos, podemos participar de esa gestión o participamos de esa gestión. ¿Quiénes más participan de la gestión de construcción de la ciudad? Planeamiento, sí, sería planeamiento, el Estado municipal, que en realidad cumple un rol dentro de la gestión y cuál es el de normar. ¿Quién más participa? Pueden ser las empresas constructoras, grandes empresas constructoras, o pueden ser también eh, los sindicatos, iba a decir UOCRAS directamente, pero los sindicatos también pueden ser parte de esa gestión. ¿Quiénes más pueden ser? Cooperativas, claro, también organizaciones no gubernamentales o ambientalistas. Bueno, en principio
el Estado también, no solamente a través de la Dirección de Planeamiento, sino el municipio y el gobierno que está transitando en el momento en que nosotros queremos analizar. El municipio pasa a ser también un actor fundamental, ¿no? Porque no solamente regula, sino que construye, puede construir o puede desarrollar servicios de mantenimiento de la ciudad, o puede desarrollar e implementar alguna política económica que incida en justamente los valores del mercado. Y ahora que me doy cuenta, nos falta un actor que es muy importante en la gestión urbana, que es el sector inmobiliario, ¿m? Los desarrolladores. O, bueno, eso es un panorama, vamos viendo de qué manera nos vamos haciendo ese recorte y pasando de la organización social en su conjunto, las prácticas sociales que desarrollan y que los relacionan a los distintos actores de la ciudad, a poder identificar cada uno de esos actores, cómo interviene, por ejemplo, en el tema de la gestión urbana. Por eso hay una visión de la organización social y de la sociedad en su conjunto, con todos sus temas y problemas que tiene que atender, y otra, un recorte, nosotros hacemos un recorte de aquellos que tienen que ver justamente o más precisamente con el desarrollo de las ciudades. Bueno, ya pasamos a este tercer punto, donde en realidad cuando hablamos de la gestión urbana, hablamos y tratamos de identificar los actores. Una forma de integrarlos o de identificarlos es a través de estos cuatro tipos de actores, ¿no? Es una clasificación que da Herzer y da Pires, que en realidad identifican, bueno, los actores provenientes de la política, los actores políticos, que está justamente en la figura que aparece en la diapo, en el triángulo superior, en el ángulo superior del triángulo, los actores comunitarios, los actores de la economía y los actores del conocimiento. En realidad, los actores del conocimiento está por fuera, porque en realidad los actores del conocimiento tienen que ver con los ámbitos de investigación, los ámbitos científicos, quienes participamos de esos ámbitos y que en realidad estamos generando una información o un conocimiento que puede incidir en la forma de pensar de los otros tres actores. Puede incidir sobre los actores políticos, sobre los económicos y sobre los comunitarios. Los actores políticos en realidad buscan el poder, ¿no? Y trabajan y se relacionan desde la lógica política. Los actores comunitarios en realidad buscan satisfacer mínimamente las necesidades como para vivir en la ciudad. Y los actores económicos son los que buscan la ganancia. Cada uno de esas caracterizaciones que mencioné, de alguna manera está mostrando cuál es la lógica que tienen o la lógica desde la cual participan o intervienen o se relacionan con los demás actores. ¿Alguna duda con
o alguna cuestión. Entonces, para identificar actores, hay una posibilidad es empezar a armar un mapa de actores. Mm. Con el mapa de actores podemos empezar a identificar o clasificar a los actores que participan de una ciudad, de la gestión urbana de una ciudad. Y bueno, podemos empezar a verlos de acuerdo a cuál es la lógica o cuál es la lógica de esas cuatro que presenté en la diapo anterior, pero también cuál es alguno de los rasgos que pueden llegar a ser significativos a conocer, ¿no? Por ejemplo, su base socioeconómica, cuál es, por ejemplo, cuál es el nivel de ingreso o la base socioeconómica de una empresa, bueno, cuál es la escala que tiene esa empresa, es una empresa, una gran empresa que puede hacer un desarrollo inmobiliario importante o es una pequeña empresa para desarrollar arreglos o alguna obra muy de pequeña escala. La base territorial es otra forma de definir a los actores. Una base territorial que queda acotada al ámbito de la ciudad, del municipio, o la base territorial que en realidad excede ese ámbito. También otra cuestión que es importante tener en cuenta en el mapa de actores es identificar, bueno, si ese actor está operando desde el ámbito local o de un ámbito supralocal. Si está operando desde la región o desde otro país, está incidiendo sobre ese territorio. Por ejemplo, eh, cuando hablamos o cuando vemos de las cámaras comerciales o de los distintos tipos de- de productores y comerciantes que eh, comercializan justamente algunos productos en la ciudad. Bueno, pueden llegar a ser en el ámbito local un impacto muy importante que tuvo sobre las distintas actividades comerciales y particularmente sobre los distintos actores y representados por esos actores en la ciudad. Bueno, fue el impacto, por ejemplo, de la localización de los grandes hipermercados, ¿no? Carrefour, Walmart, eh, Vitale, Nini. Y bueno, tuvieron justamente un impacto muy importante por la escala que manejaron y que de alguna manera eso generó un impacto también en la localización de esos emprendimientos en un sector de la ciudad que tenía muy buenas condiciones de accesibilidad como para poder prestar justamente esos requerimientos de, de- de artículos o de cuestiones vinculadas a distintas bienes y servicios, bienes fundamentalmente, que de alguna manera hubo toda una reacomodación de cuáles eran los emprendimientos que se localizaban en cada uno de los lugares de la ciudad. Eso también se pudo ver o se pudo visualizar en los procesos de cambio que se dieron de las formas de comercialización, también en las arquitecturas que se desarrollaron, ¿no? Porque no todas las, eh, las superficies de esos equipamientos comerciales tenían justamente
o daban respuesta a los requerimientos de los productos y de las formas de almacenaje, sino que eso generaron también otras nuevas tipologías de apoyo a la comercialización, como son las áreas de las zonas de logística. Eh, es todo un cambio a partir de, bueno, de la emergencia de nuevos actores o actores que están operando de otros contextos y que, bueno, de alguna manera tienen justamente un impacto en en nuestra realidad. Pero no es suficiente identificar y clasificar los actores, sino que tenemos que ver, bueno, también cuáles son las relaciones que se establecen entre ellos y cuáles son las hipótesis de conflicto. ¿M? Nosotros decíamos, bueno, que hay algunos intereses que seguramente estarán encontrados, ¿no? De acuerdo a la lógica que cada uno de estos actores desarrolle. Entonces, me interesa, bueno, ver de qué manera y en virtud de la realización de un proyecto o de una propuesta concreta, cómo se empiezan a mover justamente esos distintos actores, cómo desde la lógica de la ganancia o desde la lógica de la necesidad o de la lógica de la busca de poder, se empiezan a mover o a generar relaciones entre los distintos actores. Como por ejemplo, podríamos identificar en algún ejemplo, bueno, cómo las cooperativas, como ámbitos de trabajo de distintos sectores de de la población o del ámbito local, cómo se empiezan a vincular con el municipio y cómo de alguna manera en algunos servicios se fueron dejando, se fueron reemplazando estos sistemas que de alguna inicialmente eran con empleados de planta permanente de la municipalidad, por ejemplo, las tareas de alumbrado, barrido y limpieza, o las tareas de mantenimiento de los espacios verdes. Inicialmente era con plantel de la planta de, de la planta permanente del municipio, luego pasaron a empresas de servicios privados y bueno, y también y en algunos casos y actualmente nuestra municipalidad aparecen justamente estas empresas no empresas, sino los sistemas cooperativos. De alguna manera puede llegar a constituir eso una relación de conflicto entre distintos intereses. No sé si algún otro tipo de conflicto que puedan visualizar. Débora, vos que planteaste las organizaciones ambientalistas. Sí, un poquito más fuerte. Mm. Y el conflicto,
Está bien. Yo le agregaría algo más. Por un lado, reorganizó de alguna manera o parcialmente, pero en realidad era el propósito, reorganizó todo el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos. Entonces, realmente dio mejores posibilidades laborales para que a través de las cooperativas se pudieran hacer algún tipo de reciclado o separación de los residuos. Pero por otro lado, surgieron también intereses encontrados, porque hay todo un sistema de recuperación privado por todos los cartoneros que en realidad llevaban, y en algunos casos siguen llevando, a dos empresas que se encargan de reunir todo este material que puede llegar a ser reciclado. Entonces hay como una competencia entre empresas de cartoneros y no de cartoneros, porque el cartonero lleva nada más que el material, pero lo lleva a un depósito donde que reúne todos los materiales, después lo vende en otro lugar. Entonces, en el momento en que se iba a cerrar todo el sistema, eh, sin tener en cuenta a estas dos empresas que estaban vinculadas, localizadas en Villa Elvira, bueno, surgió un problema bastante importante y que, bueno, tuvieron como que reajustarlos y de alguna manera insertar también a los cartoneros que buscaban el material y que no querían participar del circuito, y a estas dos empresas que en realidad querían seguir manteniendo su lógica de ganancia en forma privada. Bueno, uy, ahora se me fue. Bueno, acá simplemente pasamos al otro tema, que se me pasó la diapositiva, pero que tiene que ver con el tema de la informalidad. Habíamos dicho al inicio de la presentación que, bueno, la informalidad es uno de los rasgos crecientes como proceso y proceso creciente en las ciudades latinoamericanas y, bueno, particularmente en nuestra ciudad también lo estamos viendo. Y el esquema que se presenta ahí tiene que ver con, bueno, ver cuáles son las diferencias entre el modo de producción del suelo formal, o sea, el modo de la formalidad dada por no solamente por la legalidad de la propiedad de quienes residen o quienes van a intervenir sobre esa propiedad, sino por la formalidad en cuanto al grado de, de- de integralidad del hábitat que se genera, no solamente en términos de acceso al suelo, a la vivienda, sino al conjunto de las infraestructuras de servicio, equipamientos que hacen denominar como digna una vivienda o una forma de habitar en un lugar. Entonces, bueno, la secuencia que se ve arriba del proceso que se va desarrollando como modo de producción del suelo, o sea, de creación de suelo urbano, el formal primero, se- la secuencia arranca primero con la subdivisión del suelo. En segundo lugar, se proveen de los servicios, de infraestructuras.
terceros, acceso al suelo a través de la compra o a través de algún mecanismo de comercialización o financiación, o a través de la financiación de algún organismo o nivel del Estado. Y bueno, y como cuarto punto sería la construcción, la materialización de la vivienda, y esa sería la secuencia formal. La secuencia informal es como al revés, ¿no? Se empieza, se produce la apropiación o la construcción, luego se accede al suelo porque se vende o se apropia, o luego se subdivide en el caso de que tenga posibilidades de dividir las distintas partes, y luego se solicitan o se provee de los servicios. En realidad, esta secuencia que está planteándose, que estoy planteando acá, y que en realidad es un planteo que yo retomé del que hizo el arquitecto Rece, en relación a este tema, que me pareció muy interesante como para visualizarlo. Tiene que ver con el modo de producción del suelo informal dado por los sistemas de autoconstrucción o asentamientos y villas. Pero no son solamente los asentamientos o esas tipologías de de urbanización, diría, sino que también hay una producción de suelo informal por parte de el otro extremo, ¿no? Los que serían las dualizaciones más importantes, ¿no? Entre la villa y, en este caso, los grandes emprendimientos inmobiliarios, donde también en realidad a la secuencia formal de producción de suelo, en realidad generan una variante muy importante, porque en realidad, ¿cuál es la lógica y cuál es la secuencia que desarrollan gran parte de estos tipos de emprendimientos? Inician, bueno, por una transformación irreversible, ¿m? Donde en realidad por las características del suelo y la, la búsqueda de mayor ganancia que tienen, en realidad se transforma o se pretende transformar suelo que está altamente degradado, o todo lo contrario, interviene en suelos o en áreas o en sectores que tienen que ver con reservas naturales, y bueno, de alguna manera generan, sin tener una autorización previa, toda una transformación que es irreversible. Después realiza la venta de los lotes, ya mostrando cómo va a ser la urbanización. Después se subdivide de hecho, porque por ahí tampoco todavía están los planos aprobados, ni, en algunos casos ni presentados. Y después la misma empresa genera el cambio normativo como para que el municipio adecúe justamente a el emprendimiento que se desarrolló. En realidad, últimamente verificamos que hay también otras formas donde incorporan, con la venta de todos los lotes y la habilitación de empezar a ocuparlos con las viviendas, incorporan al reclamo no solamente de la empresa desarrolladora, sino que incorporan a todos los propietarios
todos aquellos que en realidad pagaron para tener su lote y que, bueno, son demandantes del Estado para que regularice algo que en realidad no tendría que tener regularización. Bueno, bueno, acá simplemente mostrarles que estos procesos, en realidad, que nosotros analizamos o investigamos y trabajamos en el territorio, en este caso es el territorio del municipio de La Plata, donde analizamos, bueno, cuáles son las extensiones más recientes y a qué modo de producción de suelo corresponde. En el plano nosotros identificamos, bueno, como modos de producción el hábitat social informal, la vivienda social del Estado y los desarrollos inmobiliarios cerrados. Los identificamos en el espacio y de alguna manera se puede establecer una relación entre estos modos de producción del suelo y determinados procesos sociales que se están dando en el territorio, ¿no? Y ahí quedan expuestas las definiciones de procesos de fragmentación urbana, procesos de segregación urbana, procesos de autosegregación, procesos de exclusión social. En realidad, cada uno de estos procesos tiene una verificación en el territorio, de fragmentación, donde en realidad cada vez más pequeños empiezan a ser los fragmentos donde se intervienen y generan diferencias muy significativas y procesos también de dualización, donde los contrastes en las intervenciones que se dan son cada vez más grandes, no solamente en términos de edificación, ¿m? Y condiciones de vida de la población, sino también en términos de condiciones o posibilidades que le da la condición de empleo que tienen sus habitantes como para generar mejoras o poder tener una vivienda más digna. Procesos de segregación en realidad es cuando se dan justamente en un ámbito o en un borde o un sector de la ciudad empieza a tener características o patrones de urbanos o sociourbanos distintos, pero que están reconocidos en un sector, no están diseminados como puntos o como islas, como los procesos de fragmentación. De autosegregación tiene que ver con con el resultado de justamente el interés por acceder al suelo o a la vivienda en ámbitos que están alejados de la ciudad, del centro de la ciudad, pero también alejados de sus propios vecinos del barrio, eh, que tiene que ver fundamentalmente con todas las urbanizaciones cerradas. Y de exclusión social, bueno, en realidad la posibilidad de acceder al suelo en sectores muy alejados de las áreas centrales o de los ámbitos de trabajo o de aquellos equipamientos básicos que requiere la población para su vida, bueno, prácticamente quedan excluidos de poder acceder si no tienen vehículo, si no tienen posibilidades de acceder a esos
esos ámbitos resueltas por el transporte público, por ejemplo, de pasajeros. Bueno, finalmente, para ir terminando, la otra cuestión que planteamos como para aproximarnos a las teorías para interpretar la organización social en el territorio o en la ciudad, tiene que ver con esta apreciación de la expresión espacial de lo social, o sea, cómo lo social se presenta o se expresa en el espacio, ¿no? Y qué herramientas tenemos como para poder hacer justamente un reconocimiento de esa dimensión, ¿no? De esa dimensión social que tiene que ver con quienes viven, quienes habitan, quienes usan, pero también que tiene que ver con esos actores que la transforman, la piensan, que la idean, proyectan, ¿no? Y de alguna manera están incidiendo en ese lugar. Eh, Acá, bueno, estos son dos mapas donde en el de la izquierda se presenta, bueno, el hábitat informal y el hábitat formal. El hábitat informal tomando eh, l- prácticamente ahí lo que se ve es que aproximadamente a 1 kilómetro del centro de la ciudad se localizan la mayoría de los asentamientos informales y villas del Partido de La Plata. Y eso tiene que ver con también no solamente conformando un anillo, sino conformando una secuencia asociada a los corredores de transporte público. Eso por un lado. Por otro lado, el plano de alguna manera eso tiene que ver con mostrar cómo ese modo de producción del suelo tiene una lógica de ubicación en el espacio. La lógica no está en la periferia de la ciudad, sino está en un espacio, diría yo, hasta recorrible a pie para llegar a los equipamientos, para tener cierta cercanía a los equipamientos educacionales, sanitarios y bueno, de la prestación de algunos servicios o posibilidades de incorporarse al conjunto de la urbanización. El de el plano de la derecha, en realidad, es un plano donde marca o identifica, mejor dicho, en los radios censales, los porcentajes de desocupación. Y esto me parecía que era importante vincular justamente el tema de la desocupación laboral o en realidad también podría ir asociado por las bajas remuneraciones con las posibilidades, los modos de producción del suelo. En realidad son dos variables importantes como para poder pensar cómo lo social se expresa en el espacio. Una, de alguna manera, mostrando la evidencia a partir de la expresión física, en el caso de los asentamientos y las villas, y el otro, de alguna manera, explicando justamente esa dificultad para poder acceder al suelo y a la vivienda por parte de los sectores que no tienen empleo o que tienen empleo informal. Bueno, y esto es para sintetizar y bueno, pensando en interpretar la organización social con la idea de intervenir en esa ciudad, bueno, ¿qué tendríamos que analizar? Por un lado, la gestión urbana.
en la gestión, con la gestión urbana es aquella parte de la organización, de la red de relaciones que se dan entre distintos actores. Bueno, tomar aquellos que tienen que ver con la construcción de la ciudad, ¿no? Eh, Pensar en cuáles son los actores, las lógicas y las relaciones, cuál es el rol del Estado. ¿No? Esto es muy importante porque en realidad no es lo mismo un Estado que desarrolla políticas no solamente de infraestructuras y servicios, sino que también desarrolla políticas sociales que de alguna manera contengan las problemáticas de la sociedad y políticas que permitan tener un desarrollo más integral. Son distintos marcos como para pensar una propuesta de transformación de una ciudad. La tercera cuestión para analizar de la gestión urbana tiene que ver con los modos de producción. Y los procesos que se analizan o que se necesitan analizar en la gestión urbana son procesos que se dan entre actores. Decíamos que se pueden dar situaciones de conflicto o situaciones de alianzas, ¿no? Para poder presionar sobre el Estado o presionar sobre distintos sectores o actores de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos entre actores? La búsqueda de consensos, la búsqueda de cooperación, la búsqueda de coaptación, cuando en realidad coaptación y clientelismo, ¿no? Son esas relaciones que se establecen entre distintos actores y que de alguna manera no son las más convenientes, pero se- que dan son como situaciones de cambio, yo diría, de favores, eh, o las de lobby, por supuesto que también existen y que es necesario reconocerlas. En muchos casos, bueno, el momento en que se aprueba una ordenanza, un cambio de una ordenanza municipal, ahí empiezan a trabajar toda una serie de actores en torno a determinadas intereses y con determinadas lógicas que inciden, y de alguna manera están presentes al momento de la firma final de esa ordenanza. Eh, por eso son los procesos entre actores, ¿no? Nosotros tengan presente que para nosotros es en función de la idea de la ciudad, como ámbito, como construcción social y como construcción inacabada, tiene que ver con que tratemos de interpretarlas como procesos, ¿no? La ciudad no la podemos interpretar como en un corte único o así estático, sino como procesos, ¿no? Y hay distintos tipos de procesos. Decíamos procesos sociales, procesos sociourbanos, ¿no? Que tiene que ver con los que les denunciaba en relación a la ubicación en la ciudad, ¿no? Y las distintas relaciones con la población vecina, por ejemplo. Y estos son procesos entre actores, ¿no? Y bueno, y después en la parte de abajo de la diapo, la otra cuestión que nos parece importante que tendríamos que analizar de la expresión espacial de lo social, o sea, cómo se expresa en el espacio las condiciones de esa sociedad. Bueno, ver sobre los aspectos demográficos, que es una población que crece o está estabilizada, sobre los aspectos socioeconómicos, cuáles son las actividades productoras de riqueza,
y cuáles son aquellas que también generan empleo, y en los aspectos socioespaciales y los sociourbanos, ¿no? Cuáles son aquellas conjunciones que podemos identificar entre las condiciones de vida de esa población y las condiciones de vida que ofrece ese espacio de la ciudad o ese ámbito del territorio. Y entonces ahí los procesos sociales en el espacio son pobreza y desigualdad, en realidad son características o rasgos que son muy determinantes y que, bueno, que en realidad están muy presentes y de manera creciente están incidiendo estos procesos. Polarización y exclusión, o sea, de alguna manera, cómo se empiezan a despegar distintas situaciones o distintas formas de vida en la ciudad y hasta la exclusión, segregación y autosegregación, gentrificación, también estos son procesos que se están dando mucho en las ciudades donde surgen a partir de una intervención muy importante y contrastante respecto a la preexistencia, cómo se empiezan a generar la migración necesaria porque no le queda otra, porque se, se revalorizan todos las viviendas, los espacios en torno a esa intervención y tienen que emigrar a sectores más accesibles. Eso tiene que ver con los procesos de gentrificación que pueden ser no solamente de personas, familias, residentes, sino que pueden ser de actividades directamente, actividades comerciales. Y bueno, y el último, los procesos sociales en el espacio, bueno, identificar la informalidad. La informalidad urbana o la informalidad de, de distintas características. Bueno, y todo eso, por supuesto, enmarcarlos en toda la serie de procesos estructurales de acumulación y los procesos que tienen que ver con la acumulación y la dominación. Bueno, con esto terminé y les dejaría, no sé, para que lo conversemos o lo tratemos de ir mirando. Unas tres preguntas que acá quedan enunciadas. Y bueno, la primera es, ¿qué se entiende por organización social? Que me equivoqué y puse urbana ahí. Porque en realidad la organización urbana tiene que ver con la social, la política y la económica. ¿Mm? Nosotros estamos en esta clase solamente organización social. La otra pregunta es, ¿qué actores participan y cuáles son sus lógicas en la construcción de la ciudad? Y la tercera, ¿qué aporta la construcción del mapa de actores en un proceso de formulación de una política de ordenamiento urbano? No es para que lo contesten ahora, pero, pero por ahí lo van a contestar en el examen. Son como preguntas básicas, como para que las tengan en cuenta a la hora de rendir examen, pues pueden ser. Pero no sé si alguno se anima a tirar algo de qué es lo que se entendió o no se entendió nada. Bueno, trabajen en comisión. Yo lo que por ahí lo que adelantaría, que en realidad no lo expresé en en el, en la exposición, es el aporte del mapa de actores, ¿no?
En realidad, en este momento se incorporó mucho la participación a los procesos de formulación de planes o normas de ordenamiento. Y muchas veces es simplemente llamar a la comunidad o a los distintos actores para que participen de ese proceso, para que se les cuente qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se pretende hacer y bueno, y de alguna manera que eso sirva para, para decir, bueno, hice un proceso participativo y quedarse tranquilo. No solo uno no se queda tranquilo porque los procesos participativos en realidad tienen que tener toda una metodología muy precisa para que realmente podamos considerar que hay participación o que se le da la posibilidad de participar, sino que también perdemos la posibilidad de encontrar algunas pistas como para ver qué es lo que puede resultar más conveniente hacer en cuanto a políticas. Y en ese sentido, los procesos de participación me parece que tienen que justamente poner en evidencia los conflictos de intereses para que cada uno de los integrantes de ese proceso sepa que el interés que tiene o que persigue por ahí se opone al interés del otro y que de alguna manera, bueno, va a tener que consensuar o va a tener que darse cuenta que no es el centro del mundo su problema, sino que hay muchos que también tienen problemas mayores. Entonces, eso es fundamental como para, para que el proceso sirva de algo. Y bueno, me parece que también sirve sí o sí, se cortó. Bueno, no importa. Eh, por eso, yo en realidad lo que creo que para que esa posibilidad se pueda aprovechar, realmente lo que se tiene que pensar, ese proceso no es vení que te cuento qué es lo que voy a hacer, sino tenemos esta idea, bueno, cuáles son las posiciones, las distintas posiciones que van a tener respecto a esta idea, ¿no? De alguna manera eso asegura, en cierta forma, que cuando esa propuesta se concrete o cuando se lleve al ámbito del Consejo Deliberante, tenga un respaldo eh, pero un respaldo adecuado porque participaron todos los actores y que pudieron consensuar, no un respaldo adecuado porque estuvieron y uno se quedó callado y no dijo nada y el otro dijo, bueno, cuando sea oportuno me voy a oponer y no voy a dejar hacer ese proyecto. Simplemente esa cuestión quería comentarlo. Pero bueno, se hizo muy largo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, bueno, muchas gracias.